Pero siempre observamos lo mismo, ¿no? Y Rafael era, bueno, él fue popular, pero era crítico, pero él decía, ok, hace una campaña tan evangelista, alquilan un sitio, un orden, ¿quiénes asisten? Unos poquitos de la iglesia, apoyar, ¿verdad? Entonces, cuando hacen la sanidad, ¿quiénes pasan? Las tres viejitas que pasan a eso. Entonces me va a preguntar, ¿dónde? Ahora, resultados, ¿dónde están las almas que se entregaron en esa campaña? Si no, se murieron 10.000 personas más, tú vas a la iglesia y no hay ni uno solo. ¿Dónde están? Ah, no, que la semilla que yo sembraba está bien. Pero cuando tú vas a la palabra, si tú ves el misterio de Jesús, dice que quería por las aldeas, iba sanando, claro, iba haciendo milagros, dejando las casas, ¿verdad? Y cuando él van a terminar los 70 y hace toda esta revolución, dice, vayan a casa, hay enfermos, sánenlos. Claro. Y hay leprosos, límpienlos. Claro. O sea, es una labor social que va a la parte de la predica del Evangelio. Claro, la iglesia se enfocó en la predica del Evangelio, pero no se enfocó en la labor social. Y eso fue lo que, o sea, no tuvo ningún resultado, porque si te de verdad, mira, no, gastamos tantos millones de dólares, no, no está el resultado. Y estás diciendo una palabra que va en contra del espíritu. Así lo dicen muchos evangélicos. Cuando hablamos de resultados, a muchos evangélicos eso los mueve. En una oportunidad dije en radio, o sea, si yo gasté 50 millones hace varios años, y costaba la comunidad como 35 o 40 millones de bolívares. Si yo gasté 50 millones de bolívares para que crean 100, para que crean 10, o sea, 10 pueden creer con nosotros. Y de hecho nosotros tenemos estadísticas donde en una jornada de acercamiento hemos tenido 95 convertidos. O por lo menos que han hecho oración de fe, perdón, porque la conversión se ve en el tiempo, pues es otra cosa, ¿no? Proceso. Pero por lo menos 95 oraciones de fe en una jornada de evangelismo de un fin de semana. Vamos a crear el estadio y la BU y todo lo demás, tenemos que ser efectivos en lo que estamos haciendo. Y es verdad lo que está diciendo. Cuando me invitan a campañas evangelísticas y me han invitado a Centroamérica, etcétera, Estados Unidos, me han invitado a Uruguay, lo que yo le digo a las iglesias es, tienen personas que no conozcan a Cristo. Porque si tú quieres doctrina, yo voy a darte un estudio doctrinal, no tengo problema con eso. Si quieres predicación abierta, yo voy a dar predicación, pero si quieres evangelización, yo voy a evangelizar. ¿Ok? Tú hablaste del resultado. Cuando nuestra iglesia evangeliza, Billy Graham, la fundación Billy Graham, tiene los números. Cuando Billy Graham va por el mundo, Billy Graham era bautista, cuadriculado. Cuando él va por el mundo, las iglesias, o sea, los estados, donde ellos están, las iglesias van a cosechar ese fruto. Y tienen la obligación de tener por escrito aquí entró Pedro Pérez, María Juárez, no sé qué, que creyeron en la jornada evangelística de Billy Graham. Y ellos después pasan toda esa información a las oficinas centrales internacionales de la Convención Internacional Bautista. Por eso es que Billy Graham se dice que es el más grande evangelista de todos los tiempos. No, yo creo que por nada. ¿Ah? Yo creo que por nada. Todo se convirtió. No, Billy Graham, los números son impresionantes. Millones de almas llegadas a Cristo a través de Billy Graham por su ministerio. Pero Billy Graham era un hombre de integridad. Billy Graham ha comido con 3 presidentes norteamericanos, ha sido asesor presidencial. Eso es otra cosa. O sea, de él no hay nada que se pueda decir. Pero entonces, ¿cómo sabemos que él es el gran evangelista? Porque donde él ha hecho eventos, su fundación tiene que llevar las estadísticas de la gente que se convirtió. O sea, la gente que se convierte al final del evento, le toman nombre, los ubican en una iglesia y les hacen seguimiento. Entonces sabemos que la gente se convirtió. En nuestros eventos vienen 200.000 personas que no sabemos si son cristianos, católicos o no. Muchos levantan la mano, pero no sabemos cuántos realmente están dentro de nuestras iglesias. Entonces, ¿saben? Nos pasamos la mano, bueno, pero gloria a Dios, se sembró la semilla. Sí, por eso en la parte de evangelismo ya vamos a pasar por un rápido repaso. Decimos que uno de los principios innegociables de un acercamiento es que la persona tenga la oportunidad de hacer una decisión consciente, no rapidita, sí, y lloré, porque eso no se va. ¿Ves? ¿Te quieres compartir? ¿Ves? Pues, para que eches el cuento, tu testimonio. ¿No te vas levantando la mano? ¿No te ves así? Ahí échanos el cuento. ¿Cómo fue la cosa? ¿Qué fue lo que pasó?
¿Todos te conocen? ¿Todos la conocen? De que provocaba votar a la iglesia. Yo tuve la oportunidad de revisar a 4 personas, 2 compañeros de universidad míos y 2 compañeros de mi personal. Bueno, con mis compañeros fue más sencillo porque yo los conozco y no es que desde ahorita, pues si me quieren de Dios y tal, y tú sabes, no sé qué, eso me hizo más sencillo. Con la compañera de mi mamá se me hizo un poco difícil porque son personas que conozco, compañeras de mi mamá son personas mayores, entonces siempre, como yo le comentaba, por mi edad yo siempre pienso que a mi edad yo no puedo analizar a una persona mayor, porque siempre la persona mayor tiene más experiencia, ¿no? Entonces uno se siente así como cohibido, sí, pero igual fue, y los 4 estaban así, no, la canción de profesor Primera de Timoteo 4:12 o segunda de Timoteo. Primera de Timoteo 4:12, lo toman un poco profundo. Vale. Ok, ahorita me van a echar los otros cuentos. Es que a mí me pasaron el mensajito. Mira, no somos compañeritas, pero me ha dicho lo de los dos, de las 2 amigas. Se va haciendo el proceso, es importante, después de esto viene transformando vidas, que es la parte de lo que es nuestro entrenamiento discipulado. El punto es que se pueda tomar nota de la persona, el teléfono de la persona, y de comenzar a hacer un seguimiento. Dicen las estadísticas que durante las primeras 48 a 72 horas se debe hacer el primer contacto. 48 a 72 horas. O sea, si creyó hoy, la dejo respirar mañana, y pasado mañana la llamo. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Si le regalé un evangelio, si le regalé un tríptico, poderle preguntar si comenzó a leerlo, si quiere que lo leamos en su casa, si yo puedo visitarlo, si puedo venir a mi casa. Incluso mucho más importante que tratar de llevarlo a la iglesia primero. Funciona mucho más de esa manera. Hola, ¿cómo estás? Funciona mucho mejor de esa manera que incluso tratar de llevar a la gente a la iglesia. Y todo como el Espíritu te vaya diciendo. Entonces, ¿por qué? Porque nuestro trabajo es ir y hacer discípulos. Aunque yo no soy líder del ministerio discipular, estoy casi seguro que no está aquí, que el pastor de San Pepe no va a estar en contra que nosotros leamos el Evangelio de Juan con alguien. Es más, me encantó que trajeron el Evangelio de Juan, ¿no? O sea, podemos sacarnos con la gente y podemos ir leyendo. Y aunque tú seas menor que las amigas de tu mamá, yo estoy seguro que sentarse con ella. ¿Por qué? Porque a lo mejor hay más afinidad contigo que va a haber con tu mamá. Por lo que sea, porque es que hay amigos que no, yo no creo en ti, bueno, chévere, pero sí creen en el otro. Bueno, perfecto. ¿Qué otro testimonio quiere contar alguien? Véngase, ven, para que nos cuente un testimonio. Ajá. Bueno, a mí me tocó, buenos días, a mí me tocó en un sitio donde están pasando por una situación dura, porque, o sea, todos los muchachos cayeron presos, están presos, habían 3 pero sacaron a 1, entonces Dios como que me mandó a ese sitio, o sea, yo no había empezado y fui a visitarlo, como me llegó el oído, entonces fui, ¿verdad? Le hice la encuesta en una casa, entonces la señora se aceptó, ¿verdad? Y la hice. Sí, aceptó al Señor como mi Salvador, y okay. Entonces me tocó ir a la otra casa, donde el niño estuvo preso, pero ya lo sacaron porque era un menor de edad. Bueno, entró a hacer encuesta. Eso por la mamá. Entonces la mamá me dice, sí, yo he ido otra vez a eso, pero no estoy segura de ir a la iglesia, pero si hoy creo en él. Entonces empiezo a hacer encuesta a ella, entonces me dice que sí cree, ¿verdad? Pero le pregunto de por qué sí cree, ¿verdad? Que entonces no me sabe dar la respuesta. Entonces viene la niña que tiene 15 años, entonces le dice, mamá, es el que murió en la cruz por nuestros pecados, me dice ella.
Y yo le digo, la mamá está viendo, tu hija sabe más que tú, le digo yo. Bueno, entonces le hago la encuesta, entonces a la otra hija, pues tiene una hija y unos niños. Entonces le empiezo a dar preguntas, entonces me dice, no, pero es que cuando yo estaba dando a luz, el que estaba ahí era José Gregorio Hernández. Él fue el que me ayudó, le dije que estaba allí. Le digo, de verdad. Le digo, pero es que Dios es el que puede todo, Él es poderoso. Se puede haber sido una imaginación tuya, le digo. Ok, eso no importa. Entonces viene, faltaban los dos muchachitos, ¿verdad? Entonces, tranquila, dile al niño que salga para hacer el encuentro. Entonces me dice, no, disculpa, gracias. Yo creo en el santo que está allá afuera, en eso que yo creo. Y digo, que yo le quería hacer encuesta a él por la situación que está pasando. Bueno, entonces me tocó a la muchachita. Le hago la propuesta. Me dice, yo sí acepto al Señor, Jesucristo como mi Salvador, y creo en él. Pero de verdad, me dice, sí. Entonces, bueno, yo me fui así como le digo, bueno, entonces le digo, bueno, estás invitada mañana a la iglesia. Sabe que no estás haciendo compromiso conmigo, sino lo estás haciendo que nuestro Señor Jesucristo. Bueno, la llevé el domingo a la iglesia. Y va así que, bueno, atreverse, ¿sí? Acercamiento es solo una excusa para que nosotros comencemos a atrevernos, ¿verdad? Se comienza como que a romper ese temor que nos da y ya tiene como que ahí por lo menos un caminito que se le puede presentar a las personas el Evangelio sin sabiendo que está allí y como les dije yo en ese día, ellos no saben que ustedes tienen un bosquejo, ellos no saben que ustedes tienen unas preguntas con propósitos, que ustedes tienen unos versículos, ellos no lo saben. Entonces ellos no saben de lo que está pasando a este lado del telón, pero Dios sabe lo que está pasando allá. Y recordemos que Dios va a utilizarnos. Algo de lo que tenemos que aprender, cuando ustedes escuchan a estos hombres y a estas mujeres por televisión, por radio, o van a nuestras iglesias, y tienen la seguridad de lo que hacen, no, yo levanto muertos, y yo sano heridos, y yo restauro familias, y yo evangelizo y la gente se convierte, y cuando ustedes ven esa seguridad, ¿sí? Olvidémonos que hay gente que es arrogante, olvidemos que hay muchos que tenemos que trabajar en nuestro corazón, pero cuando ustedes ven esa seguridad es porque sabemos lo que Dios nos va a utilizar, lo que Dios nos ha llamado. Punto. Olvidémonos si es o no es doctrinal. Cuando Marcos Witt se para a cantar, él va a conectar a la gente con Dios. Cuando cualquiera de estos hombres y mujeres que cantan comienzan a cantar y a adorar al Señor, a mí me encanta por ejemplo escuchar a Ingrid Rosario. O sea, tú te conectas con Dios, tienes la oportunidad de conectarte, porque Dios la va a utilizar y ella lo sabe. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? Cuando el Señor me llamó a mi evangelista, yo no entendía muy bien. Entonces yo comencé a jugar como a las casualidades. O sea, yo hoy evangelizo y a lo mejor casualmente Dios me utiliza ahora. Y ahí lo que hay es una gran inseguridad. Entonces comencé a comprender que si Dios me dio el don de evangelismo es porque Él lo va a utilizar. Comencé a comprender que si Dios me dio el don de liderazgo es porque Él lo va a utilizar. Ahora yo tengo que vivir esa actividad y tengo que estar dispuesto a hacerlo. ¿Correcto? ¿Qué voy con esto? Hace un montón de tiempo, antes de la creación de los tiempos, ya Dios sabía que nosotros teníamos que encontrar aquí. Recordemos que Dios es atemporal, Dios no tiene tiempo. Dios vive siempre en un presente perfecto. ¿Ok? Dios en este momento, ayer y mañana, para Él es el mismo tiempo. Nosotros no. Entonces, si Dios nos está dando la responsabilidad de venir a evangelizar, a aprender, es porque Él nos va a utilizar. Hasta en mis peores momentos, Dios me ha utilizado evangelizando, porque Dios está más pendiente de la salvación de la gente que uno. No es que mi experiencia, yo lo que fue predicar en las plazas, ¿no? Yo cometer y yo tuve la oportunidad de evangelizar cuando estaba en la plaza venezolana, un equipo que se llama Bolívar. Yo tuve muchos años predicando en ese lugar y yo aprendí a predicar con micrófono y la forma como yo predicaba es muy diferente al predicador de la calle, que grita, que condena.
Una de las cosas que yo aprendí con relación al evangelismo es que si bien es cierto, la palabra te dice que Dios va a poner en ese momento palabras en tu boca, uno no debe olvidarse de esa promesa. Uno no debe olvidarse de que nuestra preparación para evangelizar no es, lo que tú hablabas hace rato, no es tanto meterle la doctrina completa en el cerebro, sino tener mi comunión con Dios. En la medida que yo tenga mi comunión con Dios, tengo mi relación con Dios, cuando yo me paro en un sitio a hablar, yo tengo que estar convencido y seguro que Jesús va a poner palabras en mí. Las necesidades, el que las conoce es el Espíritu Santo, el que se está moviendo es el Espíritu Santo y conoce la necesidad de cada quien. Y si tú dejas ser, permites ser instrumento de Dios en ese momento, Dios comienza a llegar a través de ti a las personas, no importando la necesidad de ti. Entonces, eso no voy a olvidarse de Dios. Amén. Sí, es que hay una gran lucha y no va a ser esta clase, en la gerencia 1, pues, en la gerencia 2, en liderazgo podemos hablar un poquito de esto. Porque es que en el Evangelio nosotros llamamos espiritual a la improvisación muchas veces. No somos improvisados. O sea, podríamos tener un plan, pero no lo tenemos. Entonces improvisamos. Y entonces llamamos a eso cosa de Dios. ¿Ok? Y no nos gusta planificar porque pensamos que matamos el espíritu. Pero si Dios antes de la creación de los tiempos me iba a ser pastor, ¿por qué yo no puedo hacer mi bosquejo de la predicación del domingo la semana pasada? Yo tengo aquí prédicas que a veces me dicen, hermano, ¿puedes predicar mañana? Sí. Yo tengo ya aquí prédicas, sé cuál es el mensaje. ¿Quién me dio el mensaje? El Espíritu Santo. ¿Va a funcionar hoy? Sí. ¿Va a funcionar mañana? Sí. ¿Va a funcionar dentro de un año? También, porque es que el mensaje viene del Espíritu Santo. Entonces yo puedo sentarme con Dios porque Él, antes de la creación de los tiempos, me llamó a predicar. Él me va a dar su palabra hoy, mañana y siempre. ¿Puede cambiar la predicación? Sí. Pero si teníamos un entrenamiento, Dios no nos va a cambiar el entrenamiento. Si lo vamos viendo, entonces a veces, en el cuerpo de Cristo, a veces jugamos con eso, o a veces le tenemos miedo realmente. ¿Será esto de Dios? En Chivacoa, en febrero dimos acercamiento 1. Ahorita en agosto vamos a dar acercamiento 2. Dimos acercamiento 1 en febrero. Y después que dimos, salimos a la calle a evangelizar. Y entonces yo estaba con 3 muchachos y le digo, vamos para, mira esa señora que está allá. Y fuimos a ver al Señor. Una de las cosas que le dije, yo no suelo utilizar, después que evangelizamos, yo le digo, ¿sabes qué? Dios me mandó a darte un mensaje. Yo no suelo utilizar eso, aunque es cierto, porque eso son citas divinas. ¿Quién nos está llevando a hablar con la gente? Dios. No hay otra, no dude de eso. Dios es todopoderoso y Dios es soberano. Dios lo sabe todo. O sea que Dios sabe que cuando salgamos de esto, Él sabe con qué nos vamos a encontrar. Olvídense que Dios no lo sabe, Él lo sabe. Dios sabe las palabras que usted va a utilizar y las que no va a utilizar. Dios sabe las excusas que va a poner la gente y las que no va a poner la gente. Entonces tratemos de confiar y de conectarnos con lo que Dios quiere que hagamos. Y yo le dije a esta mujer, sentí en mi espíritu, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer una encuesta. Tienes 5 minutos y ella estaba viendo el reloj, el teléfono, parece que hace una llamada. Tienes 5 minutos porque veo que estás inquieta, pero quiero hacerte una encuesta, pero yo quiero que sepas que Dios te mandó un mensaje. ¿Pero? Que Dios te mandó un mensaje. Yo tengo un mensaje de Dios para ti. En lo que yo estoy haciendo la encuesta, en la tercera o cuarta pregunta se puso a llorar. En esa semana le metieron preso mío. Cuando yo le digo Dios tiene un plan de bienestar y una calamidad, le dije, a pesar de la situación que tú vas a estar viendo, porque yo estoy muy cargada, Dios tiene un plan de bienestar para ti. Y en el sitio que estoy ahora mismo vivo, acá me metí preso. De hecho, estoy esperando a no se tiene el abogado, porque tenemos que reunir, tenemos que buscar dinero para que no lo maten, todo eso. Entonces, Dios tiene un plan. Dios sabía que yo iba a dar el entrenamiento, sí. Dios sabía que íbamos a terminar el entrenamiento, sí. Dios sabía que íbamos a pasar por esa calle, sí. Dios sabía que ella venía, claro. Entonces Dios tiene un mensaje para ella. No es usted ni soy yo. Somos instrumentos de Dios. Tal vez Dios no lo está haciendo como hizo con Felipe. ¡Ey, corre, púntate al carro! A lo mejor no lo está haciendo con nosotros de esa manera. Ahora, pregunto. ¿Será que Dios le dijo así, mágicamente, Felipe, acércate y pégate al carro? ¿O será que Felipe, igual que usted y yo, sentimos cuando Dios nos dirige y después aseguramos
Dios me dijo, pégate acá. Porque es que a veces queremos las cosas de una manera maravillosa. Como si veía los espíritus, discernía los espíritus. Ajá, exactamente. Veía los demonios, los discernía, ¿no? Exacto, los veía, los discernía. Porque él tuvo que bajarse de su majestad para también ser humano como nosotros. De hecho, dice la palabra que él fue expuesto a todas las tentaciones igual que usted y que yo. Pablo decía, Jesús me enseñó, y a Jesús se le pareció a Pablo. Y Pablo decía que Jesús le enseñó toda la doctrina. Ahora, ¿el Señor se puso aquí como yo con ustedes? O Pablo iba leyendo los escritos y él sabía que el Espíritu Santo lo estaba guiando de una manera diferente. Cuando Jonás recibió la palabra de Dios, ve a Nínive y predica, ¿fue que le apareció una luz? ¿O fue que Dios en un sueño, o Jonás se despertó haciendo el devocional, Dios le dijo, ve a Nínive? No. ¿Cómo fue? Porque es que a veces Mitificamos la cosa. mistificamos la cosa. Hola, hola. A veces mistificamos la cosa. Dios lo puede hacer, sí. A mí Dios no se me apareció y dijo, acércame esto. No me dijo eso. Ahora, puede haberlo dicho, yo conozco hermanos que han escuchado humildemente. Ojo, lo que quiero decirles es que Dios tiene una manera de comunicarse también con usted, que no tiene que ser como con el hermano, con la hermana, conmigo, con Pablo, con Pedro. Iba a la 1:30 de la mañana por el centro, la 1:30, ¿no? Y yo estoy seguro que soy Dios, que me dijo, vete por el lado derecho, no, ve por la izquierda. Pasa un semáforo, vete por el lado derecho no me metí por la izquierda. Vete por el lado derecho, me metí por la izquierda y casi no te veo una rama, me he puesto una barrera de hierro así, pegué el ojo en esto. Me estaba diciendo que era por ahí. Y yo estoy seguro que era Dios diciendo, es por aquel lado. Entonces, cuando Dios le dice a un hermano, porque está profetizando en ese momento y de repente él dice, aquí hay alguien que tiene, repito, no juguemos los corazones, de eso que se encargue Dios, de que está siendo arrogante o el que quiere que lo vean a él. Pero cuando Dios dice, yo estuve en un culto, que me invitaron, mentira, no me invitaron, fue la cosa, no me invitaron. De una iglesia, el pastor que iba a estar con nosotros, Ezequiel Carrasquel, que justo tuvo una emergencia y menos mal yo no me soporto la cruz. Y yo fui para el culto del pastor Ezequiel Carrasquel y fue a buscar unas cosas que se me habían quedado allá. Y voy al culto y va a predicar un hermano que alguien se lo presentó a él, que él conoció no sé dónde y lo invitó a predicar. Y es un hombre que tiene dones de sanidad. Eso fue hace 4 meses atrás. Y el hermano, después que termina de predicar, que llama a los enfermos, pasaron a los enfermos, él dice, hay alguien aquí que tiene un problema de oído, pasó una hermana con el dolor de oído. Y dijo, aquí hay un varón que tiene un problema en la columna. Y yo me quedé sentado. Si está adivinando, conmigo no va a adivinar. Y aquí entonces no sé qué, pase no sé qué. Ok, después que él dijo las 4 o 5 patologías, dijo, aquí hay un varón que tiene un problema en la columna. Pero no le dio tiempo a nada porque yo llegué y el culto había empezado. Y yo llegué, salí de la iglesia que se vaya porque fue un culo manual. El hombre termina entonces, ok, ahora pasen aquellos que yo no he nombrado y por favor vengan, quiero orar por ustedes. Por cierto, es espectacular, el tipo es un adorador, es profeta, es sanidad, o sea, y es pastor, Dios lo utiliza mucho. Por 4ª vez dicen, en el momento ahora de adoración, ya para cerrar, tengo un hermano, tengo un varón que tiene un problema en la columna. Y Dios me dijo, padre, yo no suelo, ese tipo de cosas para mí son caca. Así que yo me paré, y el hermano me dijo, ven acá, pasa. Él oró por mí, yo sentí una cosa en la espalda. Yo tenía una hernia en la columna y tengo una discopatía. ¿Ok? Los 3, lunes, martes y miércoles, fueron mis peores días de todo el año. No me fue para la cama. O sea, fue terrible. Decía, pastor, me dijo, apodérese de su santidad. Llama a mi pastor, apodérese de su sanidad. No se me ha quitado el dolor de columna. Hace un mes me hice la resonancia magnética, no tengo la hernia, solo tengo la discopatía. Cuando me muestran la resonancia, y yo voy donde el médico cirujano de columna, el neurocirujano, y voy donde el médico de columna,
Yo tengo una R, yo tengo mi resonancia hace 7 años atrás, 8 años atrás cuando me hice. ¿Por qué Dios me sanó la N y no me sanó? No lo sé. Yo no lo sé. El medicamento me cuesta 400 bolívares mensual, solamente el medicamento para la calcificación y la cosa de la columna. Ahora, lo que le quiero decir con esto es, Dios sabe cómo habla con él. Yo sé que cuando yo predico, la gente se convierte. No porque yo predique, es que yo fui llamado a eso. Yo ya lo sé, pero tuve que pasar por un proceso igual de liderazgo, porque yo era inseguro. Es más, este comenzó era con mis pastores. Mira, ¿sabes que Dios me dio un nombre, con una escuela de liderazgo? Así comencé yo, buscando aprobación de hombres. Pero es que yo tenía que sanar mi corazón, porque yo no tuve papá. Entonces yo en la iglesia vengo con mis pastores a buscar papá, que yo nunca tuve. ¿Sí lo cambiamos? Entonces Dios tiene que hacer un proceso en tu vida y en mi vida. Por eso la palabra en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 7 dice que no podemos elegir a neófitos para que sean líderes de la iglesia. Porque hay que pasar por proceso. Pero el proceso más importante no es ni siquiera el de sanidad ni el de santificación, sino el de conocer a Dios. Como él dice en el Antiguo Testamento, conóceme porque yo soy Dios. Yo también sentí una oportunidad que estaba con ciertas situaciones graves en mi vida, pecado, pues. Y yo me montaba en los taxis, a mí me decían el evangelista de los taxis, los taxistas, me decían la gente de la iglesia, porque yo llevé más de 8 taxistas a la iglesia, a la congregación, y a muchos me evangelicé en el camino. Y yo sentía cuando el Espíritu Santo me decía, este no es tuyo, este no es tuyo. Yo en aquel momento era certificado de evangelismo explosivo, y yo daba todo el botón de evangelismo explosivo, los tipos no entendían, quisieran orar conmigo, no. Y el Espíritu Santo me decía, no es tuyo. Entonces, ¿cómo Dios se comunica contigo? No lo mistifiquemos. ¿Ok? Toda esta es la parte de introducción de hoy. Ajá, testimonio. ¿Quién hizo la tarea? ¿Quién se aprendió los versículos? Las preguntas. ¿Quieren que tienen por aquí testimonio tú? Ajá, sí, véngase para acá. Otro testimonio, ahora sí vamos acá con la clase. Bueno, mi testimonio, yo fui la que le mandé el mensaje Yo sobre sé. pequeña hija. Párate para aquí para que salga el tiro otra vez. No, pero bueno, a mí me fue maravilloso porque para mí esto, a pesar de que tengo tiempo en el Evangelio, es una experiencia que acercarse a la gente en la calle, para mí no era fácil, es duro. Pero si uno, yo digo, bueno, pero si te pones a hablar del costo de la vida, de a veces lo mal que está la situación, ¿por qué no hablar de Jesús? ¿Cuál es el temor? Resulta que si yo me ponía en el camino, primero que me pone una santa. Y yo, Dios mío, sí me ama, Señor, yo también te amo. Y esta santera está recién llegada a Venezuela y de Uruguay. Ella me escuchó, yo le hice todas las preguntas, le hice toda su cuestión, los datos de ella, me lo dio, aunque ella no quiso aceptar al Señor. Me dice, bueno, mira, yo tengo familia cristiana evangélica. Mi familia, bueno, todavía cree, yo respeto eso sí, yo creo en mi eulogio. Y ya sabemos que nosotros somos eulogio es Dios para ellos. Y ella me dice, bueno, pero tú no crees, yo le digo, tú no crees que tú deberías creer en ese alguien que me puso en esta hora en tu camino para que te bendijera. Y yo la sentí que ella estaba como bueno, dudando. Uno querría escuchar al Señor, mira, de verdad no, yo, bueno, está bien, pero aunque sea orar por ti. Yo le digo, sí, lo que quieres tú que yo ore por ti, además de tu salvación y esa cosa, no, pues trabaja. Entonces yo llegaba a pensar, ahora, eso quiere decir que tú en algo le das participación a Dios de ti. Claro, por supuesto que sí, eso fue una de las preguntas. Pero otra cosa que me impactó, porque yo también soy una persona que iba a la iglesia a buscar mi padre y todas las cosas, una niña de 14 años. Yo iba a mi bicicleta por teléfono, hermano. Pero eso no paraba, era un gozo tremendo, era algo que yo me paraba, yo salía de mi trabajo y digo, bueno, la tarea, voy a lo que voy, ya voy a trabajar para Dios y voy. Y esta niña cae en mi teléfono a la llamada. Y ella me dice, señora, yo necesito hablar con usted.
porque estoy desesperada, necesito hablar con Dios, mando como 3 mensajes. Y yo, bueno, no hay que rechazar eso. Sentí en mi corazón que debía abrirle, y la llamé. Y ella me dice, señora, yo necesito que usted me dé un consejo. Y yo, bueno, yo te voy a dar un consejo. Empezó conmigo el poema con la pregunta, y ella empezó a llorar, limoteado por teléfono, porque ella me dice, cuando yo llego a la parte de la pregunta, ¿quién es Jesucristo para ti en tu vida? ¿O qué quieres tú que sea Él en tu vida? Se la cambié porque Está bien, está bien. ella me dice, yo quiero que sea mi papá. Wow. Ella me dice, sí, ahora yo porque yo digo, yo quiero que sea mi papá, y de nada, entonces también hizo profesión de fe conmigo, está pendiente, ya quiere ir a la iglesia y todo lo demás. También un muchacho de 18 años, mira, los jóvenes están, eso está, que tiene fe de Dios, y yo iba a su universidad, pero me permite 5 minutos, no te voy a quitar mucho. También aceptó el Señor, inclusive estaba con mi prima, María, que no está ahorita aquí, que fue la que se paró aquí, comentó y vio cómo se quebrantó el muchacho, y dije, no, yo voy a la iglesia católica, pero verdaderamente cuando le pregunté qué es Jesucristo para tu vida, Él es el guía de mi vida, y tú quieres que Él sea tu padre. Hice todas esas preguntas porque me como mi hermano, él es el evangelista del pastor del sector donde vivimos, y yo no hacía el trabajo que el Señor me llamó a un ministerio de liberación, me llamó a un ministerio de sanidad y intercesora, y dije, Señor, ¿seré yo capaz de ir y evangelizar? Bueno, yo lo hacía abiertamente, lo hicimos abiertamente, con micrófono, con todo, en la calle. Pero cuando se casa una persona, acercamiento, wow, bueno, uno tiraba de otro, te dan de corazón. Ya yo estaba acostumbrada, pero de un tiempo de hacerlo, y en este tiempo fue bendición para mí, de verdad. Y fueron 3 personas las que aceptaron a Cristo y una se reconcilió y volvió a vivir. Para la gloria de Dios. Bueno, y la pequeña fue que ella era tímida. Ella me la va a decir ahorita. Bueno, Ella lo va a decir ahorita. Ella lo va a decir ahorita. Wow. Para mí es regocijo todo. Ok. Hay un video que necesito que veamos. No hay sonido, espero que puedan escucharlo. No sé, de todas maneras es para leerlo, ¿no? ¿Sí lo leen bien?
buscar la palanca de emergencia para bajar el costo. ¿Estamos bien? El más amado. Eso es importantísimo y ese video nos da la parte de la esperanza, ¿no? Dice la escritura que difícilmente se entregaría a alguien, se entregaría uno por alguien bueno, dice la escritura, pero ¿cómo entregar a tu hijo por una generación que ni siquiera te reconoce, ¿verdad? Pero por ello murió Cristo y nosotros éramos esas personas, ¿no? El Señor tiene la capacidad de vernos con Él, y eso es lo que nosotros debemos pedir. El Señor, enséñame a ver a esta persona que quisiera, ¿sabes?, iluminarla o eliminarla. Enséñame a verla con cara de amor, ¿verdad? Con ojos de amor para verla sin esto que tiene hoy. Sin esto que tiene hoy. Hoy vamos a ver entonces los acercamientos. ¿Ok? Esto es parte de lo que ustedes tienen allí. Hoy vamos a ver los acercamientos. Vamos a comenzar con los acercamientos del Antiguo Testamento. Vamos a ver entonces cómo Dios se acercaba. ¿Ok? Más o menos dentro de un mes, después tengo que hablar con el pastor Franco Pepe, porque entonces necesitamos reunirnos, sentarnos para checar la certificación y ver qué vamos a hacer con la certificación dentro de su iglesia. ¿Ok? Dentro de su iglesia.
Esto fue en el mes de julio, el 21 de julio, miércoles 21 de julio del año 2010, un día después que sacaron los restos de Bolívar. ¿Se acuerdan? Ok. Un día después que sacaron los restos de Bolívar, hubo 155 muertes violentas solamente en Caracas. Los demonios salieron de fiesta ese día. Ese día hubo pactos, hubo la profanación de la tumba de Bolívar, pero el punto fue que hubo pactos. ¿Okay? Extraoficialmente, nosotros porque tengo un amigo santero, ellos sacaron, Palero, tuvieron hambre. Ellos sacaron a Bolívar para casarlo con Manuelita Sáenz en las potestades. El gran problema aquí, si vamos a espiritualizarlo, es que estaban casando a Bolívar con su amante y después le estaban entregando el país, pero no a Bolívar y a su amante, sino a las potestades representadas en ellos. Ese día hubo 155 muertes, cuando el promedio de nuestra ciudad máximo 70 un fin de semana. Ese día, 155. Yo le tomé fotografía porque me impresionó y es evidente que estaban operando las potestades diabólicas de Venezuela. Pero bueno, si no les hablamos nosotros, los carteles no tienen temor de hablar a la gente. Es más fácil esa religión porque nada más te viste de blanco, pero puedes seguir consumiendo, bebiendo, mujereando. ¿Ok? Seguimos. Dios de la creación, Dios para las naciones, eso es parte de nuestro subtítulo. El Señor, Dios le dice a Abraham en Génesis 12, dice: deja tu tierra y tus parientes y la casa de tu padre y vete a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Abraham partió, tal como el Señor se lo había ordenado, y Lot se fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Dios nos ha llamado a ser nosotros bendición a las naciones. Para los que no tienen la referencia, voy a buscar el libro de Gálatas. En el libro de Gálatas dice que nosotros somos los descendientes de Abraham, porque es por medio de la fe. Dice que entonces los judíos son descendientes carnales de Abraham, pero los que hemos creído en Cristo somos descendientes de Abraham por medio de la fe. Así que la promesa que se le hizo a Abraham, que de su simiente iban a ser benditas las naciones, la simiente está hablando de Jesús específicamente, porque no está hablando de la simiente, sino la simiente, Jesús. Pero dice que a través de Abraham también serán benditas las naciones, y eso es a través de nosotros. Entonces nosotros estamos puestos en la Escritura como la bendición de las naciones y tenemos que entender eso. Eso estamos en la página 9. Página 9. Entonces, usted tiene que estar claro, así como estábamos hablando ahorita, de la certeza cuando Dios nos hace un llamado, ¿sí? Que Dios lo va a utilizar a usted como bendición para las naciones. Amén. Ahora, puede ser que usted vaya a las naciones, o puede ser que usted evangelice o discipule a una persona que mañana aprende un idioma y que después se fue a otra nación. No sabemos exactamente cómo va a ser, pero nosotros hemos sido llamados a hacer bendición y no de maldición. Bendición. Es importante entonces que usted tenga ese conocimiento. En el Antiguo Testamento, Gálatas capítulo 3 dice: por lo tanto sepan que los descendientes de Abraham son aquellos que viven por la fe. En efecto, la Escritura, habiendo previsto que Dios justificaría por la fe a las naciones, anunció de antemano a Abraham: por medio de ti serán benditas las naciones. Así que los que viven por fe son bendecidos, junto con Abraham, en nombre de Dios. Colocamos Gálatas allí porque en una oportunidad el libro preguntó: bueno, pero eso es una promesa para Abraham. Es una promesa para nosotros. Nosotros estamos llamados a este mundo a ser misioneros. De hecho, Pablo también dice que nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Somos sus embajadores. ¿Ok? Nosotros no pertenecemos. Nuestra primera ciudadanía ya no es ser venezolanos. Nuestra primera ciudadanía es que somos ciudadanos del cielo. Eso tenemos que entender. Tenemos que creerlo y vivirlo. ¿Ok? El primer acercamiento es el hombre de los leones.
Vamos a ver los acercamientos en el Antiguo Testamento. Daniel. Daniel es un caso bien particular. Es un caso, bueno, todos los casos que vamos a ver son casos bien particulares. Y parte del trabajo que ustedes van a tener, ahorita van a tener un tema de discusión, parte del trabajo que ustedes van a tener es ir a sus casas y hacer averiguaciones profundas que Dios les muestra a cada uno de ustedes lo que quiere saber de cada uno de estos casos. Vamos a ver 6 casos, 2 del Antiguo Testamento, 2 del Nuevo Testamento y 2 de Jesús. El objetivo es que veamos que Dios siempre se ha acercado a la humanidad y que podamos ver que los principios son eternos, pero que hay diferentes modelos. Me llamaba un hermano que me escuchó en la radio, por cierto, otra vez la semana pasada, el mismo hermano que predica en la calle, y me decía que él predicaba específicamente porque Jesús dijo que predicaran arrepentimiento. No me acuerdo bien, pero yo tengo la nota en el teléfono. Dice, hermano, cuando quieran pasan por aquí. Yo digo, yo voy a ir para allá. Es más, yo le invité a este entrenamiento otra vez. Y dice, váyanse para que compartan con nosotros un rato. Él dice, porque eso fue lo que el Señor nos dijo que predicáramos. Y le dije, y tiene toda la razón. Pero la Escritura tiene un compendio completo para que nosotros podamos entonces saber cómo acercarnos a las diferentes personas. Entonces le dije, lo primero es porque Jesús, ¿a quién estaba predicando Jesús? A los judíos. ¿Y le estaba predicando bajo qué? Bajo la Torá. Exacto, pero eran judíos. O sea, ellos conocían la Torá. La Torá es la ley. Si yo voy a predicarle a alguien que jamás ha escuchado de la Torá y de la ley, le digo, tienen que arrepentirse de sus malos actos, ¿creen que me van a entender? Si voy a los indígenas que se matan unos a otros, por cierto está la película de Billy Elliot, les sugiero que vean La Punta de la Lanza. ¿Okay? Yo la tengo, una excelente película, la veo cada cuanto tiempo, la vuelvo a ver y la vuelvo a refrescar. Del Arauca en Ecuador. La Punta de la Lanza, la película de Billy Elliot, un misionero. Entonces, cuando van a ellos que tienen un código y tú le dices, tienes que arrepentirse, aunque se lo digas en su dialecto, ¿arrepentirme de qué? Si nosotros aquí matamos gente. ¿Sí? Entonces, eso tenemos que contextualizarlo, ya va, pero vamos a salirnos como un momentico, vamos a abstraerlo, porque eso es lo que nos quiso decir el Señor, sí, hay que arrepentirse, definitivamente. Pero tenemos que saber cómo vamos a llegar a diferentes personas, porque el que no tenga la Biblia como una fuente de autoridad, ¿de qué me voy a arrepentir? El ateo real, no el que dice que es ateo, el verdadero, ¿de qué se va a arrepentir? ¿De sus malos caminos o de haber desconocido a Dios? Pero eso, por eso tenemos que primero predicarle a Dios, para que después pueda entender que estaba haciendo algo malo en contra de Dios. ¿Sí lo vemos? Ok. Seguimos. No, pero ahora tenemos una conversación. Cada vez que voy a la radio me llama, hola, hermano, ¿cómo estás? Y tal, ¿cuándo va a acercarse? Estamos en eso, lo que pasa es que no he tenido la oportunidad, pero yo en cualquier momento me voy a acercar para estar con él un rato allí. Le doy gloria a Dios. Él está haciendo lo que muchos cristianos están haciendo. Así es sencillo. ¿Ok? El rey nos interrogó. Veamos un momentico aquí la historia. Aquí está Jerusalén, era donde estaba el Palacio Real. Creo que habíamos hablado acerca... No, eso es en la gerencia 2, perdón. Ok, tengo mezclado varios entrenamientos. Ok, cuando muere Salomón deja como rey a Roboam, ¿sí? Roboam rápidamente tuvo un liderazgo nefasto. Aunque tuvo asesores de su papá y de su abuelo, tuvo un liderazgo nefasto. Llega la gente y le dice a Roboam, tu papá, tu abuelo, tu papá ya nos pusieron cargas pesadas, ya construimos el templo, por favor alivianos la carga. Entonces él fue y habló con los ancianos, y los ancianos le dijeron, sí, vale, habla. Y verás que ellos van a ser fieles a ti y a tu familia por siempre. Y se fue con los panas de Cuba. Chamo, tomando una batalla ni jugando dominó, ¿qué hacemos? El consejo que dice la Reina Valera es, mi papá es como mi dedo meñique, yo le voy a dar más duro. Y en ese momento que ocurrió, se dividió el reino,
10 tribus y media se fueron al norte, o sea, desde aquí hasta arriba estaban las 10 tribus del norte, lo que se llama el reino de Israel, y aquí abajo, aquí abajo se murió. Aquí abajo estaba lo que era el reino del sur, una tribu y media, que era media tribu de Israel, y Judá, que se llamaba el reino de Judá. Por eso empezaron mucho los judíos, ¿ok? Porque se dividen. Ciertos años después, más o menos unos 60 años después, el norte es llevado a cautiverio a Persia. Persia estaba por la zona de arriba. 120 años más o menos después, el sur es llevado a cautiverio a Babilonia. ¿Okay? Y Judá permaneció más o menos, porque los reyes que vinieron había uno que era malo, pero otro que se volvía a Dios, y uno que era más malo que el otro, pero el del otro después se volvía a Dios, y por eso duró 120 años, hasta que por fin ya no pudieron más y cayeron en cautiverio también. ¿Ok? Eso históricamente para que conozcamos un poquito la historia. Entonces, bueno, no funciona la cosa de pero entonces, dice que se llevan a Daniel, era uno de los príncipes, lo vieron simpaticón, me imagino que comía bien, vestía bien porque era un príncipe. Y ellos, los reyes, se llevaban a los príncipes, se llevaban a la gente inteligente. ¿Ok? Porque ellos querían gente que pudiera sacarle provecho. Dice que entonces el rey los interrogó y en los temas que requerían de sabiduría y discernimiento, los mayores 10 veces más inteligentes que todos los magos y hechiceros de su reino. Así como Daniel se quedó en Babilonia hasta el primer año del rey Ciro. Cuando ustedes leen la escritura, ya conocemos la historia de Daniel. ¿Qué conocemos de Daniel? El foso de los leones. ¿Cómo? El foso de los leones. El foso de los leones. ¿Qué más? Su obsesión de no contaminarse. Su obsesión de no contaminarse. ¿Con qué? Con los alimentos, sacrificaba a ídolos. Tenía un espíritu superior. Tenía un carácter impresionante. Él duró 4 reinos. ¿Okay? Él duró 70 años en la primera magistratura con 4 emperadores diferentes. ¿Ok? Ahora, la obsesión de no contaminarse. Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida sacrificada a los ídolos. Y allí muchos evangélicos nos quedamos en el 4x4 atascado. Es que él se propuso no contaminarse, yo no tengo por qué hablar con la gente, yo no tengo por qué hablar con los jóvenes como hablan los jóvenes, yo no tengo, ¿verdad? Se quedan ahí atascados. Pero más adelante dice que Daniel le cambiaron el nombre. ¿A cuál nombre? Belsasar. ¿Qué significaba Belsasar? El dios Bel era un ídolo pagano, era un dios pagano. Y a Daniel se lo dedicaron a ese dios, dedicado al dios Bel. Entonces él hubiera podido decir, no me cambien el nombre, quítenme la cabeza. Entonces no tuviéramos el libro de Daniel, ¿verdad? ¿Sí o no? Otra cosa adicional, él tuvo que aprender el idioma babilonio. No, yo no voy a hablar como los jóvenes, porque los jóvenes hablan mal y no podemos evangelizar jóvenes. No me voy a contaminar con el lenguaje de los jóvenes. Tenemos que saber, y aquí vamos a identificar, lo que son los principios que son inalterables en nuestra vida y las cosas que sí se pueden modificar. Y vuelvo a decir algo que lo dije anteriormente, nosotros no negociamos los principios de Dios. Los principios de Dios no se negocian. Punto. ¿Ok? Pero hay cosas que nosotros a veces creemos que es doctrina de Dios sin serla. Veamos entonces. Vamos a ver algunas de las características del llamado de Daniel. Veamos. Daniel fue llevado a un... ¿Ok? Ustedes también no lo van a dar cuenta. También no lo van a dar cuenta. ¿Sabe qué me faltó? La chupeta. Se me olvidó la exilio. Número 2. Daniel mantuvo también no lo vas a dar cuenta, ¿verdad? Innegociable sus principios. ¿Cuáles son sus principios? ¿Qué más hizo Daniel? ¿Por qué más conocemos a Daniel? ¿Por qué más recordamos a Daniel? Porque Daniel no, ¿cómo? Era un hombre de oración,
porque no se inclinó ante la imagen del emperador, un hombre fiel a Dios. Entonces él mantuvo principios inegociables. ¿Me pueden cambiar el nombre? Sí, no hay problema, pero no van a cambiar mi principio. ¿Me mandan a cambiar el idioma? Sí, no hay problema, pero sigo adorando a Dios y sigo siendo fiel a Dios. A veces nosotros nos quedamos por encima, y muchas veces por el encima es por eso que no nos peinamos. Es más, yo tengo entendido que en el evangelio anterior, no en este, incluso a las mujeres les prohibían pintarse el cabello, ¿sí o no? Les prohibían los anticonceptivos. La Biblia dice, no tomaréis anticonceptivos. No dice eso, ¿verdad? Ni en Reina Valera. En lo del mundo, la pollina no es la responsable. La pollina es la responsable todavía. Todavía hoy en día. Todavía viendo los Pro Jesús. Sí. Yo sigo bebiendo, eso se llama el evangelio de uso y costumbre. Siguen todavía. Es un desodorante ni Nada. Es más, el hombre no usa desodorante porque puede ser atractivo el olor a la mujer. Mujer, ¿a quién le gusta que uno no use desodorante? Te podría llamar, muchachos, pero por teléfono. Llámame. Número 3. Daniel se centró en oportunidades. Si Daniel no se hubiera centrado en oportunidades, no hubiera estado durante 4 emperadores. Cada vez que Daniel podía glorificar a Dios, ¿qué hacía? Glorificaba a Dios. Lo que yo no veo es que Daniel se la pasara tirando de piedra a la gente pagana, ni condenando a la gente pagana. Entonces, si yo fuera un evangélico de hoy en día, y Daniel fuera un evangélico de hoy en día, yo le diría, chamo, tú eres falta de personalidad, chamo, tú eres cristiano. ¿Verdad que sí? ¿Por qué tú dices que tú eres cristiano capa y por qué tú te dejas cambiar el nombre? Dile que no, que te maten. Yo tengo un muchacho en el equipo de trabajo, a quien amo profundamente, que un día me llegó, renuncié por fin al trabajo. Él estaba metido en una agencia naviera y hacían mucha trampa. Yo sé porque yo trabajaba en el sector, no, hay que declarar chimbo, no pagar los impuestos, y eso a él lo perturbaba, aunque a él no le mandaban a hacer las cosas chimbas. Le mandaron a hacer un par de cositas que nunca hizo, pero no esa cosa pesada era para los directivos, y él lo que era un analista. Pues un día me llegó y me dijo, chamo, porque yo oré a Dios, y ya él había hecho acercamiento, y entonces salí del trabajo. ¿Tú estás loco? Tu mamá estaba enferma, tú necesitabas pagar la renta de la casa, y era un joven, tenía en ese momento como 20 años, ya tiene 25 o 26. Él renunció porque él iba a ser como Daniel, no se iba a contaminar con ellos. Le dije, brother, 2 principios. Tú eres luz en esta tierra. Tú eres luz donde estás. Ese es el primer principio. Nosotros estamos llamados a evangelizar a los que no creen. No pasamos nada con los que creen. ¿Qué más somos? Y número 2, le digo el principio de Daniel, de acercamiento. Daniel estuvo en medio de un imperio pagano. Yo estuve en un seminario una vez de oración. Se llama Mauricio, un brasileño. Él vive en Inglaterra. A él le pagan por orar. Su ministerio. ¿Por orar? Sí, lo que hace orar. Lo tienen orando. Tipo, sí, tú lo escuchas orando y de verdad tienes que armarte de valor para soportar todo lo que él ora, ¿no? Wow. Y él decía una cosa tremenda. Él decía, no se prende la luz. Perdón, no se saca la tiniebla para después prender la luz en el cuarto, no, se prende la luz en el cuarto para que se diga luz en la tiniebla. Voy a usar un ejemplo muy sencillo para explicar este tipo de cosas. Yo recuerdo, mira, hace 2 semanas, yo nunca me quito el cinturón de seguridad, nunca. Yo aprendí a trabajar con esa cosa puesta ahí. No lo tengo puesto y me siento incómodo. Pero saliendo de aquí del mercado del Marquesa, se me olvidó la broma. Y el diablo anda como le tocando. No, párate a la derecha. Y me dice, ¿sabes por qué estoy deteniendo? Sí, no tengo el cinturón puesto. Tú sabes que eso amerita 10 unidades tributarias. Y decir, párate a la derecha. No me decía nada. Y 1 hora, y mi esposa con la de en el carro, ella me hacía señas. A la 1:30 le dije y me evaluó. Mira, mi brother, conmigo no vas a conseguir nada. Es que ponme la multa. Ya lo que tú estás haciendo aquí es ilegal conmigo.
pues no estaba ni siquiera radiando nada. Dame mi multa que yo... Conmigo, era dame para el café. Claro, sí, no, conmigo se irán a morir ya. No va a pagar. A mí me pasó lo mismo, también tuve un choque hace varios años, digo un choquecito con un taxista y llegó el fiscal y le dijo, no, multa. Millón de bolívares. Se me quedó viendo así, ¿qué? Millón de bolívares. Decía, puta madre, ¿cómo lo paga eso? ¿Dónde están los principios que tenemos que tener? No, si me pagan 200, yo te lo saco más rápido. Ojo, yo he usado gestores. Tengo hermanas en visto que son gestores. ¿Qué significa gestor? Yo no puedo hacer una cola de 2 horas. Venga, te cobro 200 y voy al ministerio, te saco sanidad, te saco el seguro social, plomo. Pero yo no te voy a pagar, no, porque yo te lo utilizo por aquí adentro. Por ahí. ¿Dónde está tu principio? Esa es la parte complicada de vivir el Evangelio. El principio. Número 4. Mantuvo su fe y su fidelidad. Sí, también fidelidad. Ahora, a Daniel tuvieron que haberlo castrado. A él tuvieron que haberlo castrado. Porque yo no creo que eso se multiplique. A mí tuvieron que haberle pasado algunas torturitas chéveres también, ¿no? Haberlo alejado de su familia. Dicen que ellos lo sacaron con los argollas en la nariz, como los cerdos, se le ponen unas argollas grandísimas y a través de la argolla ponían las cadenas. O sea, que tuvo que haber pasado por varias cosas muy difíciles. Ahora, si se escribe un libro de él, es porque Dios quería que nosotros supiéramos varias cosas. Cómo vencer en un mundo como el que estamos viviendo el día de hoy. Y en estos días estaba haciendo un devocional y yo tengo mucha indignación por muchas cosas que están pasando en nuestro país. Honestamente, muchas cosas que yo digo no es posible, o sea, que están pasando estas cosas en nuestro país. Y entonces me puse a leer Salmo 27 que ya me lo sé de memoria. Y una vez más el Señor me dice, o sea, no te fíes de los honestos, de los leales, de los que no temen al Señor. No envidies al que tenga que ganar su mala vida. Hace que, porque el justo prevalecerá, el impío será destruido. No me da el fresquito que los vayan a destruir, a los impíos. ¿Por qué? Porque eso es lo otro, ¿no? Que tenemos que el Señor justamente. Pero lo que sí me hace recordar es que Dios está en control de todas las cosas, ¿no? En quien hemos creído nosotros. A mí me llamaron para irme a Colorado, he recibido otras llamadas porque quieren que vaya a abrir una comunidad cristiana en Colorado, donde estuve el año pasado, y me volvieron a llamar. Ya mañana mando la carta en inglés, con mi currículo en inglés, para que ellos decidan qué van a hacer. Y entonces eso fue lo que me llenó de, entonces ahora me caí, y los dólares, y cómo me voy, tengo aquí unos pagos que hacer. Y entonces Dios me dijo, yo tengo el ¿verdad? Perdón. Me cancelaron, hoy tenía que ir, lo mandamos a hacer 200 manuales. ¿Sí? Más de 12 millones de bolívares, 12 millones y pico, 200 manuales porque me tenía que ir a Puerto La Cruz a dar un entrenamiento, la gerencia de Unidos. Y me llamaron este miércoles para decirme, no vale el entrenamiento. ¿Cómo se come esto? Yo tengo el control. Y todo el tiempo tenemos que estar en esa fe con el Señor. Ahora, vamos a ver entonces el segundo caso. Segundo caso, fíjense algo. Daniel evangeliza con su testimonio y cuando hablamos entonces de lo que pasó con los leones, ¿sí? ¿Se acuerdan qué fue lo que comenzó? Comenzó con un ataque de envidia. El ataque de envidia de, bueno, ¿y por qué este no? Es más, está abriendo en las madrugadas y ora a su Dios 3 veces al día. En medio de una prohibición, mejor dicho, no había una prohibición de adorar a otros dioses, porque acuérdense que eso era una sociedad politeísta, sino que había que adorar al emperador. Como esa fue la ley que pusieron para hacer caer a Daniel. Le pusieron una ley donde no se podía adorar a alguien más que no fuera el emperador. Pero como eran politeístas, ellos dijeron, bueno, hay que adorar al emperador, pues, y que cada quien le pueda adorar a su Dios. Entonces cuando ocurrió que Daniel no lo hizo, que el emperador ya había firmado, el punto con los emperadores era clave. Como yo lo dijiste en público, yo lo firmaste, no te puedes retractar.
sino después de cierto tiempo o de que ocurra un evento que permita entonces modificar esa ley. Eso es lo que pasaba en esa época. Así que el emperador, cuando se enteró que Daniel, su mano derecha, no lo iba a adorar y estaba adorando a Jehová Dios, había que meterlo en la fosa de los leones. Dice que cuando lo metieron en la fosa de los leones, el emperador estaba turbado, que no pudo dormir esa noche. Eso era Dios moviéndose en él. Y cuando salió a buscar a Daniel, le gritó: Daniel, ¿estás allí? Sí, vale, ábreme la puerta. ¿Vos están aquí? Pero ¿por qué el emperador fue si ya sabía que los leones se lo iban a comer? El emperador sabía que Daniel tenía algo y pasaba algo en la vida de Daniel que no era normal. Él lo sabía. Entonces, es nuestro testimonio lo que va a impactar a la vida de Dios. Y saben que a veces tenemos testimonios